tener el honor de escuchar a Rudy, pero hay algunos alumnos que entraron recién, entonces les volvemos a decir, lo que tienen que hacer es poner el nombre de su morá y luego su nombre. Como están bien ahí, Miri, Diego, Denise, Mijal, entonces los alumnos que entraron de nuevo recién es la morá que les toca, que les vuelvo a decir, la morá Tali, la morá Gaby, la morá Karen, la morá Miri, la morá Denise. Si alguno no sabe su morá porque recién entró, lo pone por el chat y así directamente comenzamos, porque los vamos a dividir luego en grupos y tenemos que dividirlos. Por ejemplo, Sigal todavía no puso su morá, entonces necesitamos poner. Algunos no, recién entraron, la mayoría sí. Karen, ¿tú los vas viendo? Sí, yo veo. Bien. Entonces, ¿les parece comenzar? Vivi, como coordinadora, unas palabras tuyas y después ya comenzamos. No, darles a todos la bienvenida, agradecer a las familias que nos están acompañando, especialmente a Memoria Viva y a Rudy por el privilegio de tener este espacio hoy con él. Así que para no hacerlos perder más tiempo, iniciar este encuentro. Bueno, muchas gracias. Y antes de comenzar y presentar a Carola, que ya estuvo varias veces con nosotros en todas las actividades junto a Memoria Viva, y una alegría enorme, si les parece, le vamos a presentar la biografía de Rudy para que todos los chicos sepan quién es él. Vamos a compartir. ¿Se puede con quién está compartiendo? Ahí está Rudy. Ahora también está joven, pero ahí está. Bien. Rudy Heimann nació en 1921 en Berlín, en el seno de una familia judío-alemana. Seguimos. Fue expulsado de Alemania por los nazis en 1938. A los 17 años logró huir a Palestina británica, donde fue pionero en un kibutz, secando pantanos. ¿Cómo se seca un pantano? Ahora después les vamos a decir, tranquilos, no se apuren. Ahí vemos la sinagoga de Berlín. Seguimos. En 1942, ante el avance del ejército nazi en la Guerra Mundial, Rudy se alistó en el ejército británico y luchó en África, Italia y Grecia como miembro del Servicio de Inteligencia británico. Terminada la guerra en 1948, Rudy se asentó en Chile. Rudy sigue hoy activo y creativo y es un orador frecuente en escuelas, instituciones culturales y eventos públicos y privados, inspirando a otros en resiliencia, perseverancia y simplicidad. Ahí tenemos una foto, no sé si es de él, en su moto, una foto muy, muy linda. Bien, Carola, entonces te damos la palabra para que comiences la entrevista con nuestro querido invitado. Bueno, hola a todos, un placer estar acá con ustedes. Como bien explicó Gustavo recién, Rudy tiene una tremenda historia. Además, es muy amigo de Memoria Viva. Siempre ha estado dispuesto, con la mejor de las voluntades, a contar sobre su historia, a compartirla con los demás. Y eso, Rudy, lo agradecemos y valoramos muchísimo. Bueno, niños, hoy día ustedes tienen un tremendo privilegio y son súper afortunados de poder escuchar de primera persona un poquito más sobre la vida de Rudy. Como ya dijo Gustavo, él nació en Alemania. Él era un niño cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial y cuando Hitler asumió el poder en Alemania en 1933, él tenía la misma edad que ustedes, tenía 12 años. Sabemos que aquí hay niños entre 2 y 13 años, ¿cierto? Como muchos de ustedes deben saber, cuando los nazis asumieron el poder, instalaron leyes muy, muy prohibitivas para los judíos, ya con muchas restricciones, eran unas leyes raciales. Y bajo estas leyes, ¿qué pasó con los niños judíos? Tenían prohibido hacer muchas cosas, como por ejemplo, los niños judíos tenían prohibido ir al colegio a estudiar, tenían prohibido ir al cine a ver una película o ir a un parque a jugar con sus amigos. Pero para entender mejor cómo vivían los niños judíos bajo el nazismo, vamos a preguntarle directamente a Rudy que nos cuente
su propia experiencia. Hola, Rudy. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, está bien. Nuevamente, gracias por estar acá. Mira, empecemos a contarle a los niños un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue ser un niño judío en Alemania antes que asumiera el nazismo? Contémosle, ¿qué hacías tú? ¿A qué colegio ibas? ¿A qué jugabas con tus amigos? ¿Te parece? Sí, muy bien. Sí. Así, tal como lo habían contado amigos jóvenes, yo nací en Alemania, en Berlín, en una familia bien constituida, judía, burguesa, el mismo tipo de familia que están ustedes. Y teníamos una vida tranquila, agradable, y como muchos judíos alemanes, la familia mía era judía, pero no practicaba el judaísmo. No había ni Seder, ni ninguna fiesta judía, ni Shabbat, ninguna cosa. Así cuando Hitler llegó al poder, yo tenía 11 años y empezó la persecución de los judíos, yo estaba bien desconcertado porque yo de judío no sabía nada. ¿Eh? Y empezó una vida dura, especialmente para mis padres, pero también para nosotros los jóvenes. Yo iba a un colegio estatal, era 28 alumnos por curso, éramos 4 judíos, y el gobierno nazi se esmeró en convencer a los jóvenes, a los niños, del antisemitismo, y eso se hizo notar muy rápidamente. Los fines de semana hicieron campamentos, fogatas, los niños pasaron muy bien y al mismo tiempo les enseñaron el odio hacia los judíos. Y eso, por supuesto, se hizo notar, esa era la idea. Así el lunes en la mañana, cuando llegamos al colegio, los amigos, o ya no eran tan amigos, compañeros del colegio, empezaron a ejercitar todas las cosas que se habían enseñado. Empezaron llamando nombres como judío mugriento o traidor de la patria. Y empezó el bullying, en el sentido, primero ya no nos invitaron a los cumpleaños, ya no nos permitieron pertenecer a los grupos que organizaron algo durante los recreos, y cada vez más difícil. Cuando ya llegamos a la edad de 15 años, nosotros los judíos fuimos expulsados de todos los colegios estatales porque había una nueva ley que decía que ningún joven judío puede estudiar más allá del octavo básico. Así allá empezaron las prohibiciones, no nos dejaron más ir a hacer deportes, no nos permitían sentarnos en un escaño en un parque o una plaza pública, no nos permitieron ir al cine en horas cuando iba el público en general, y a cada vez más la situación se puso sumamente complicado para nuestros padres y también para nosotros como hijos. Y eso era el sentido comparado con lo que viven ustedes hoy día. Es un placer, un goce ver cómo ustedes pueden prepararse para el Bar Mitzvah en situación agradable, en un ambiente pacífico y tolerante, mientras que nosotros no tuvimos esto en esta época. Así, estos eran años muy difíciles y duros para vivir, y también duros para recordar. Rudy, antes de que llegaran los nazis,
¿A ustedes los molestaban en el colegio por ser judíos o ustedes se relacionaban de igual a igual con los otros amigos? Era igual con los amigos, no había discriminación, no. Ni de los alumnos ni de los profesores, nunca. ¿Tú alcanzaste a hacer el bar mitzvah? Porque cuando asumió Hitler tú tenías 12 años, ¿cierto? Sí, ¿Alcanzaste a hacer tu bar mitzvah? sí, alcancé esa bar mitzvah y tomamos clases a través de la comunidad, igual como hacen mis amigos jóvenes que están mirándome en este momento, y aprendimos lo más que se pudo del judaísmo, que para nosotros era básico porque tal como lo había contado, nosotros de judaísmo no sabíamos nada. Estamos recién formándonos como judíos, pero en forma muy intensiva porque el antisemitismo, el odio a los judíos se notaba en todas partes. Y si te castigan como judío, tú también quieres saber cuáles son las cosas buenas de ser judío para aguantar las embestidas. Yo quiero agregar que es muy simbólico que cuando cuando llegó Hitler al poder, Rudy tenía 12 años. Gracias a Dios alcanzó a hacer su bar mitzvah, pero él tiene un nieto que es compañero de muchos de los niños que están hoy día acá, que está en el 7º A, me soplaron, que se llama Dan Haber, ¿cierto? Que es amigo de muchos niños acá y que él hoy día va a hacer se está preparando también para hacer su bar mitzvah. Así que muy lindo y simbólico, sí. Sí. Leí por ahí también que tú ibas a un movimiento juvenil. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Qué recuerdos tienes y qué importancia tuvo en tu vida? Ok, les voy a contar. Y como yo no sabía nada de judaísmo, y me dijeron, tú eres judío desgraciado, entonces yo quería saber qué es judío o qué puedo ser yo para ser un buen judío. Entonces estuve mirando alrededor. Lo primero era mirar a mis padres, que eran gente buena, pero no pudo inspirarme en ellos porque en su mundo fracasó mucho más que el mío. El mío yo era joven, que mis padres ya eran gente adulta, amaban a su patria. Mi padre había ido a la guerra para combatir para su patria en la Primera Guerra Mundial y todos pensaron que ser alemán y judío es perfectamente compatible y ahora se le derrumbó un mundo. Entonces, ese mundo para mí ya no existía como un futuro. Entonces, hay que buscar otra variación. Y me fui a los barrios del gueto judío, donde estaban los super religiosos con su kaftán, con su vestimenta de religiosos y rezando todo el tiempo. Y yo dije, no, esto no es el judaísmo que yo pueda adquirir. Esto no es una solución para mí. Ya. Entonces, donde hay, y descubrí en los movimientos juveniles, especialmente los sionistas, que entonces captaron a los jóvenes, los que sabían judaísmo, y especialmente a los que no sabían judaísmo como yo. Y allí encontré un gran eco. Y había varios movimientos juveniles. Uno entre ellos era el Shomer Hatzair, y yo ingresé a las filas del Shomer Hatzair para forjarme como judío consciente, como judía joven, como judía responsable y adquirir también conocimiento, historia y tradiciones como para forjarme en una buena personalidad judía, la única manera para resistir y aguantar las provocaciones de mis compañeros del colegio. Rudy, las cosas se pusieron muy, muy duras y difíciles en Alemania, ¿cierto?, para los judíos. Entonces tus papás toman una decisión
y deciden mandarte a lo que en ese minuto era la Palestina británica, Israel, ¿cierto? En un tren, un Kindertransport, que lo que significa eso es un tren que transporta a niños que al final son niños refugiados, y te tuviste que ir de tu Berlín a Israel. Cuéntanos un poquito cómo fue esa partida, la despedida con tus papás, con tu abuela, con tu hermana. ¿Cuánto duró ese viaje? Mis papás no me querían mandar a ninguna parte. Ningún papá quiere desprenderse de sus hijos, especialmente cuando son bastante jóvenes todavía. Pero la situación era sumamente delicada. Yo estaba ya en la mira de la Gestapo, la policía política. Tenía que presentarme 3 veces al día en la comisaría del barrio, en la mañana, en la hora almuerzo, en la noche antes de acostarme. Y había preguntado por qué ese castigo, y gente más entendida, porque yo era demasiado joven, y dijeron, esto es en fondo una lista para ser mandado en algún momento al campo de concentración. Aquí hay una solución, que es salir del país, hacerse humo, desaparecer. Entonces lo conversé con mis padres y ellos me permitieron de inscribirme en una de las instituciones que en aquel tiempo se llamaban Kindertransport, que eran organizaciones internacionales que trataron de salvar niños judíos del futuro holocausto y dar la acogida según que sea. Había un gran grupo de Inglaterra que trajo niños judíos a Inglaterra, había un grupo a Canadá y había un especialmente grupo grande de Palestina, porque en aquel tiempo todavía no existía Israel. Esto era 10 años antes de la declaración de independencia de Israel. Palestina era en aquel tiempo una colonia británica y los británicos nos dieron permiso para emigrar a Palestina. Así como un miembro del Shomer HaTzair fue entonces a Palestina. Para contarles algún detalle, me dijeron, tú estés pendiente de nuestro aviso y te vamos a avisar cuando te llega tu turno. Llegó el aviso. El próximo lunes a las 8:30 parte un tren en dirección a la frontera entre Alemania e Italia, y ese tren vas a tomar tú con muchos otros jóvenes en la misma situación. El único que tienes que llevar es un pasaporte y una mochila de cross country, de todoterreno. El resto de la logística lo arreglamos nosotros. Llegó el día lunes. En la mañana fue donde mis tíos y mis primos para despedirme. A la hora almuerzo fue donde la abuelita, inconsolable, la UMI, porque sabía que nunca más va a ver a su nieto. En la tarde me despedí de la polola y a las 7:30 mis padres y mi hermana me acompañaron a la estación. Ahí llegamos a las 8, como hablaron. Estaban todos los gente en el andén. Se escucha el pito del jefe de estación. Todos a bordo. El tren está a punto de partir. Los últimos abrazos con nuestros padres. Los últimos besos. Las lágrimas furtivas de nuestros padres. Los sollozos de nuestras madres. Y nosotros que subíamos al tren, nada, jóvenes de 16 años, 17 años, no lloran, piensan de otra forma. Estuvo muy pendiente en cómo va a ser la noche siguiente, cuando vamos a empezar el cruce de los Alpes, la frontera entre Alemania e Italia. Así subimos el tren se pone en marcha. Nosotros asomamos a la ventana para decir el último saludo a nuestros padres y, bueno, una hora más tarde, un minuto más tarde,
el tren ya está fuera de la estación, regresamos a nuestros asientos y no sabíamos. Recién lo supimos 7 años más tarde que este último saludo a través de la ventana era para muchos de mis compañeros la última vez que vieron a sus padres, a sus hermanos. Mis padres consiguieron una visa a Chile 8 meses más tarde. Así lo ustedes escuchan ahora. Es como el relato de un súper afortunado, uno que alcanzó a sobrevivir y uno que tuvo la suerte que 10 años más tarde, una vez terminaron la guerra, de juntarse de nuevo con sus padres. Un hombre súper afortunado. Muy afortunado y una despedida muy, muy dura y difícil. Cuando partió el tren, después de un viaje largo, llegaste a el Valle del Jordán y ahí te sentaste en un kibutz. Cuéntanos un poquito cómo fue para un niño de 16, 17 años, europeo, llegar aquí y empezar a trabajar secando pantanos, que por ahí un niñito preguntó, ¿cómo se seca un pantano? Bueno, viajamos, como digo, después cruzamos los Alpes, después llegamos a Trieste, a Italia. Allá nos llevaron a un campo de refugiados jóvenes, todos jóvenes, menos de 18 años. Allá nos dieron a cada uno una tarjeta postal para mandar la noticia a nuestros padres que nos hemos salvado, o más bien, que nos han salvado. Así escribí una tarjeta y escribí 4 palabras. Llegué bien, saludos Rudy. ¿Para qué más? Todo lo más era música innecesaria. Esto era música celestial para mis padres, sabiendo que me había salvado. Así viajamos, llegamos al puerto de Haifa, en Palestina. De ahí nos esperaban gente del movimiento sionista y nos llevaron al Valle del Jordán para acoplarnos a otro grupo que había llegado un poquito antes para formar junto un kibutz y empezar a trabajar la tierra. Palestina en aquel tiempo era 3/4 parte desierto y otra parte pantano. No había tierra buena o muy pocas. Esta poca tierra buena era ocupada por la población árabe y nosotros hicimos cargo de la parte que dijeron tierra mala. Pero no hay tierra mala, hay tierra más difícil. Es cuestión de esfuerzo nada más. Así empezamos a secar el pantano. Como una niña antes preguntó a una jovencita cómo se seca un pantano, te explico. Es muy fácil. El valle tiene una pequeña inclinación. En ese caso, la parte más baja es el río y subiendo lentamente. Entonces, la parte alta, tú tomas una pala y haces tajos, así igual como en una hoja de un árbol convergentes. El agua empieza a correr y después hace un tajo más profundo, más allá, y cada vez viene más corriente, más. Al final se forman canaletas y al final se forma un montón de canaletas que se desaguan en el río y queda una tierra sumamente buena. No solamente buena, sino agradecida por esta tierra. No había sido trabajado los últimos 1800 años. Los judíos fueron expulsados por romanos de Israel en aquel tiempo de Judea. Así, esto es el trabajo parecía fácil, pero durísimo, porque las condiciones eran duras. El clima, que era lo peor de todo, varía entre 38 y 48 grados. Usted puede botar a la sombra al sol, no había sombra, nunca. El único árbol que existe en el Valle Jordán estaba a 15 kilómetros de distancia. Así era puro sol, y las enfermedades del pantano
que no se puede evitar. La malaria, el tifus, la papadachi, todos teníamos las 3 enfermedades. La ciencia existía en tratar de superar una para recoger fuerza para aguantar la próxima. Pero todo se puede, ¿eh? Todo se puede. Cuando tú tienes pocos años, cuando eras joven, cuando tienes entusiasmo y cuando, lo más importante, cuando tienes mística. La mística porque quieres hacerlo, nadie te obliga. Como todo voluntario. El que no quería en el kibutz, nadie te obliga a quedarte. ¿Eh? Entonces, con esta mística y con la juventud, tú puedes hacer milagros. Y lo hicimos. Rudy, ¿cuántos años trabajaste en el kibutz? Trabajé en el kibutz después de un medio año para probar todo. Cada uno se especializó en una especialidad. Yo elegí la lechería. Trabajé primero como pastor de ganado y después experto en lechería, ordeñando las vacas y criándolos. Eso hice yo durante 4 años, un poquito más, cuando llegó el gran golpe histórico que vamos a comenzar enseguida. Sí. ¿Cómo se iban ustedes informando de la situación de los judíos en Europa mientras estaban en el kibutz? ¿Qué sabían ustedes? Bueno, ahora hay un problema porque estaba la guerra y las noticias escaseaban, pero las malas noticias siempre llegan. Entonces lo vivo todos los días en la radio, en los diarios, el avance del ejército alemán durante los primeros 3 años de la guerra y cada vez más. Y el gran golpe para nosotros era cuando el ejército alemán desembarcó en África del Norte y empezó a avanzar hacia el este en dirección al canal de Suez. El ejército británico, que estaba estacionado en África, no tenía suficientes armas, no tenía suficiente gente y empezó a perder todas las batallas. El ejército alemán conquistó a todos los países árabes y al final llegó hasta el canal de Suez. Cuando llegó al canal de Suez, la situación era muy dramática porque se cruza el canal de Suez y llegan a la Palestina, entonces nuestro destino está sellado. Si los alemanes les resultó matar a 6 millones de judíos en Europa, también van a liquidar a los 600,000 judíos en la Palestina. Así allí llegó el llamado del comandante del ejército británico, Lord Montgomery, pidiendo voluntarios para el ejército británico para combatir contra los alemanes. Y aquí empieza una nueva época. Y ahí que de lado por el momento el asunto de la agricultura y levanté el brazo como voluntario y no tienen uniforme, no tienen fusil y nos llevaron allá al desierto, al lado occidental del canal de Suez. Allá excavamos trincheras, rellenamos las filas del ejército británico que había perdido mucha gente a través de muertos, heridos y prisioneros y empezamos a combatir junto con los soldados británicos contra el ejército alemán. Y aquí, bueno, esa es historia. Ganamos la gran batalla de El Alamein, que era la batalla más importante en la guerra de África, que cambió el curso de la guerra, porque hasta esa batalla el ejército alemán durante 3 años ha ganado todas las batallas. Esta fue la primera batalla que
el ejército alemán perdió, que el ejército británico ganó. Y de ahí en adelante, los otros casi 3 años de la guerra, ganamos toda la batalla. Duro, pero ganamos. Para explicarles un poquito, Rudy fue parte de una brigada judía que luchó contra los alemanes en el ejército británico. ¿Cuánto tiempo estuviste combatiendo? ¿Como 4 años? Sí, casi 4 años, 3 años y 10 meses. Ahora, cuando los británicos pidieron voluntarios de nosotros, los judíos de Palestina, nosotros dijimos sí, estamos dispuestos a enrolarnos en la fila del ejército, pero nosotros queremos hacerlo en unidades propias, no mixtas. Todas tropas o compañías de judíos, como se llamaba en aquel tiempo, Palestina, que entonces al principio se llamaba the Palestine Regiment. Pero como en el Palestine Regiment no había árabes, sí, únicamente judíos, nosotros conseguimos después, como premio al final de la guerra de África, de cambiar el nombre y se llamaba Jewish Brigade, la brigada judía. Y así enrollamos. A mí personalmente, 3 meses después de haber combatido en la infantería, el 3er batallón de la infantería de la brigada judía, vino un oficial del servicio de espionaje, contraespionaje, y me preguntó si yo quiero ingresar a las filas del servicio de espionaje, contraespionaje del British Army. Y yo dije que sí. Entonces, los próximos 3,5 años trabajé como agente de servicio de espionaje, contraespionaje. Y esa es otra historia. ¿Qué significó ¿Esa historia para... se puede contar o más o menos? Sí, parece que no. No tanto. No ¿Esa tanto. historia se puede contar, Rudy, la de agente secreto, que los chicos, me imagino que para ellos debe ser apasionante, o no se puede? Sí, hay muchas anécdotas, hay muchas vivencias. No necesariamente agradables, pero también agradables. Lo primero enseñaron cómo interrogar a prisioneros alemanes que tomó prisionero el ejército británico para sacarles información que nosotros, el ejército británico, necesitaba y que ellos tenían para mejorar el performance de las tropas británicas. Porque si tú sabes las intenciones o las disposiciones o la fuerza de tu enemigo, tu desempeño es mucho mejor. Entonces, primero lo hicimos esto, fuimos acompañando a la tropa de combate de primera línea y en el momento de tomar prisioneros, nosotros los agarramos a los soldados alemanes y le hicimos un interrogatorio para saber qué tamaño tiene su unidad, qué armamento tienen, qué intenciones, qué órdenes tienen para resistir, para contraatacar o para defenderse o retirarse. Toda esa información pasaba al comandante de la unidad para que él pueda tomar decisiones más acertadas. Y lo más importante era no solamente que era un poquito más fácil ganar una batalla, lo más importante era que se salvaran vidas. Para mí, lo más importante de toda esa carrera de 3,5 años es que he salvado muchas vidas, porque he podido informar a los comandantes de detalles de su adversario y ellos podían tomar mejores estrategias.
también tocaron momentos en que vestido de alemán parecíamos soldado alemán dentro de las tropas alemanas para sacar información. Esto es terrible. Tú no sabes, esa vida de esto no se descubre o no te descubre. Y yo prefiero no entrar en detalles sobre esto. Es lo peor que te puede pasar. Sí. Bueno, y Rudy, después de haber estado ahí mismo en la infantería, ¿qué significó para ti el término de la guerra? ¿Cómo supieron ustedes que había terminado la guerra? ¿Y qué esperanza tenías tú de volver a encontrarte con tu familia? Bueno, desde que entré al ejército hasta que terminó la guerra, vi la campaña de África, después la campaña de Italia, y al final una excursión a Grecia, y al final a Austria, y allá después de 12 y medio años de combate terminó la guerra. Estábamos en la borde, en las primeras líneas del territorio austríaco cuando terminó la guerra. Gran cosa, una guerra que casi duró 6 años. Así era para festejar en grande. Y se festejó en grande. Todos festejaron en grande, menos nosotros, los judíos, porque inmediatamente empezó a desvelarse, no en todos sus detalles, pero en toda su dimensión, el desastre que nos ha pasado a nosotros, a los judíos europeos. 6 millones de judíos europeos, exactamente la mitad de toda la población judía de Europa en aquel tiempo, fue liquidado brutalmente. Entonces la pregunta era, ¿y de los míos? ¿Y de los míos? Entonces lo primero que cada uno de nosotros hizo, tratar de averiguar dónde, cómo y cuándo sobrevive o no sobrevive la familia que no alcanzó a salvarse. Les cuento detalle. Bueno, las tropas aliadas americanas, británicas, rusas, que liberaron a los campos de concentración, emitieron informes con los nombres de los sobrevivientes. Entonces nosotros tratamos de conseguir una lista o lo máximo de listas de los sobrevivientes para ver si entre ellos están nuestros parientes. Y cuando conseguiste una lista, la lista 3 veces. Una vez apurado, rápido, porque estabas ansioso para buscar el nombre del tuyo y no lo encontraste. Entonces lista por segunda vez. Esta vez lento, en forma pura. Por si acaso en la primera lectura veloz te había escapado el nombre. Y si tampoco encontraste, entonces lo metiste a una tercera lectura. Esta vez, bajando la puntería, buscando nombres de amigos, de vecinos, compañía del colegio. Y cuando después de 3 lecturas no encontraste lo que buscaste, te quedara el último paso. El último paso era averiguar cuándo y dónde fueron asesinados, como para saber cuándo dice el Kadish todos los años y en qué dirección morar. Y eso es que pasó a todos. Así, aquí yo soy uno de los afortunados que por lo menos mis padres y mi hermana se salvaron. El resto de la familia no se salvó. Quedan allá, en los hornos de gas. Rudy, ¿cuándo te vuelves a reencontrar con tu familia? Te quería preguntar antes, ¿tú luchaste en la guerra de independencia de Israel? ¿O te fuiste antes? En los primeros meses, sí. Ya. Cuando terminó la guerra y pasó lo que acabo de contarles a ustedes,
Entonces, uno no sabía exactamente qué va a ser el futuro, era demasiado corto. Pero una cosa era clara, yo pues todo lo posible para reencontrarnos con mis padres y con mi hermana, ya que soy uno de los tan afortunados que tienen a esos tres salvados. Cualquier cosa voy a hacer para eso. Eso demoró. Tenía que seguir el servicio militar, volví a la Palestina, se estalló la guerra de independencia de Israel, pero 3 años más tarde conseguí la visa a Chile y llegué aquí a esta tierra de Dios que todos compartimos, en el año 48, exactamente 10 años. Hace 10 años nos habíamos separado, como le había contado, en la estación de ferrocarril de Berlín, y 10 años más tarde, cuando llegué a Buenos Aires, Mendoza, nos reunimos en la pequeña estación de la ferrocarril de los Andes, donde en aquel tiempo terminaba el tren transandino que llevaba de Mendoza a Chile. Habíamos separado en una estación de ferrocarriles con lágrimas de congoja y los habíamos reencontrado en una estación de ferrocarril en los Andes con lágrimas de dicha. Fuiste de los afortunados y vuelven a encontrarse después de 10 años. Y después viene otra etapa que es tu vida acá en Chile, que en la que no vamos a entrar en detalle. Pero para cerrar esto y para que los niños entiendan un poquito más sobre tu experiencia y lo que significó, ¿qué reflexión le dirías tú a estos niños que tienen la misma edad que tenías tú cuando Hitler asumió el poder, pero que a diferencia tuya, ellos pueden hacer sus ceremonias de bar mitzvah y bat mitzvah en libertad y tranquilidad? A diferencia de toda esa generación de niños que no pudieron hacerlo, ¿qué reflexión o qué mensaje le dirías a todos estos niños que están acá? No soy hombre de dar mensajes, pero les cuento, jóvenes amigos, que es algo muy especial para ustedes que están tan afortunados de hacer vuestra bar mitzvah en paz, en plenitud, en libertad, y con grandes posibilidades y esperanzas por lo que les espera en la vida más allá. Y para mí es igualmente fabuloso, primero porque tenía 3 hijos, un hijo y 2 hijas que hicieron bar y bat mitzvah aquí también en las mismas buenas condiciones como ustedes. Tengo 3 nietos, una nieta y 2 nietos. 2 ya hicieron su mitzvah, ya son grandes, y uno tiene la misma edad que ustedes, en ese momento estudiando igual como usted en otro curso para el bar mitzvah. Así, esto es algo fabuloso. Lo que para otros parece de lo más normal, que cada generación tenga su bar mitzvah, para nosotros esto es casi un regalo celestial. Y eso lo quiero decir a ustedes. Ustedes no tienen que verlo como un regalo celestial, pero ustedes tienen, ojalá, darse cuenta de afortunados que son y que esto no es regla general. No todos tan afortunados como estamos nosotros, como están ustedes, y que por eso hay que apreciarlo, y hay que darse cuenta lo afortunados que son ustedes, lo afortunados que somos nosotros, los padres, abuelos, de tener nietos, hijos y nietos que pueden hacer bar mitzvah, y ser continuadores de nuestra vida y vida judía, y que lo gocen
a Concho por esto, pero que sepan que esto no es automático. Si ustedes son privilegiados, aunque en ese momento no se dan cuenta. Bueno, Rudy, igual de afortunados y privilegiados somos nosotros de poder compartir contigo y escucharte. Siempre es lindo escucharte y conocerte un poquito más. Y no sé si, Gustavo, hay niños que quieren hacerle preguntas Sí. a Rudy. Gracias, Rudy. Siempre te escuchamos otras veces, pero hoy fue impresionante, fue maravilloso todo como contaste con detalles. Yo quiero hacer... Aprendimos. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle lugar a los chicos algunas preguntas para que puedan hacer. Dijimos algunas por el chat. Yo le hacer una podría pregunta. Son Yo le podría muchos. hacer una pregunta. Sí, pero esperen, son muchos, entonces por eso decía hacerlo por el chat. Primero, Miguel Treisman preguntó cómo mantenieron la situación económica después de la guerra. Si después de la guerra, Miguel pregunta cómo mantuvieron la situación económica. ¿Se pudieron mantenerla, no la pudieron mantener? ¿Cómo fue toda esa vida después, Rudy? La vida económica fue sin mayores problemas, porque la guerra destruyó todos los bienes que había y había mucho trabajo para todo el mundo que querían incorporarse al trabajo. Así, y faltaba gente porque muchos seguían siendo soldados. Así la situación económica era favorable en el sentido porque había mucho que reconstruir. Perfecto. Vamos a ir haciendo preguntas cortitas. Tali, de la Morá Miri, quiere hacer una pregunta. Por favor, hágala, puedes hacerla. Tali. Quiero preguntarle a Ruth que por qué sus papás no lo acompañaron cuando lo enviaron a otro lugar. ¿Por qué sus papás no lo pudieron acompañar? ¿Por qué se tuvo que ir solo? Pregunta Tali. Sí, porque la inmigración a Palestina era limitada. Se permitía la inmigración libre para todos los jóvenes y no para los adultos. La adulta tenía una cuota y esa cuota estaba copada ya. ¿Y tu hermana? Perfecto. ¿Y tu hermana por qué no fue? Dice, si tu hermana, Rudy, ¿por qué no pudo ir contigo? Porque era demasiado chica. Demasiado chica y no podían ir. Chicos, esperen así, vamos hoy diciendo quién. Ilan, ¿querías una pregunta, Ilan Farcas? Además, no solamente era chica porque los padres no querían desprenderse de la hija. Es suficiente desprenderse de uno. Creo que ya hicieron esta pregunta, pero ¿cuántos años tenías tú cuando Hitler se empoderó de Alemania? ¿Cuántos años tenías, Rudy? 11. 11 años, ya lo hicieron, pero no importa porque te quedó eso para pensar. ¿Y tú sabías lo que estaba pasando como bien cuando Hitler se empoderó? Si tú sabías lo que estaba pasando. Nadie se imaginaba lo que pudo pasar. Nadie. No. Era... Sí, Rudy, el Gadi, tu nieto es el primo de mi papá. Ya lo dijo Ilan, sí. Bien, Ya. sigamos entonces. Ilan, Dani Milnas pregunta algo. ¿Cuándo fuiste espía? ¿Estuvieron casi por descubrirte? Esto quiere saber Dani. ¿Tuvieron algún momento casi por descubrirte cuando fuiste agente secreto? Lo hice varias veces, pero la primera vez hizo después de unos 4 meses sirviendo en el servicio de inteligencia, porque eso hay que aprender, no solamente improvisar. No quiero entrar en detalle, porque si tú entras a este servicio y te disfrazas de soldado alemán, entonces tú no puedes cometer errores, porque si comete error, te liquida. Así tenía la primera vez 4 meses de entrenamiento. Bien, sigamos. Galia pregunta de la Morá Miri, ¿cómo se compara la pandemia con la guerra mundial? ¿Se puede comparar lo que estamos viviendo con lo que usted vivió, Rudy? Es difícil comparar. Es más cruel
porque la pandemia es un fenómeno natural con el cual nosotros tratamos de combatir y salvarnos a través de la ciencia y del buen comportamiento, y no está infligido por la maldad de los hombres. Mientras la guerra es una crueldad entre hombres, donde no hay solidaridad, y donde hay pura crueldad y es contra naturaleza. Perfecto. Pregunta Mati Maldaski si cuando se fue de Alemania se pudo comunicar con su familia que estaba en Alemania o no se pudo comunicar en esos 10 años prácticamente. Sí, me pudo comunicar, muy difícil. La carta en la mayoría no llegaron un poquito menos que la mitad de las cartas. Y una carta de Santiago de Chile frente en la guerra se tomaba entre 5 y 6 meses, si es que llegaba. Así. Bien. Y, Otra pregunta. y una cosa, Ari Rab, pregunta, un minutito, ¿qué fue lo que te hizo no dejar nunca el judaísmo? A pesar de que te perjudicaba en muchos aspectos, ¿por qué nunca dejaste el judaísmo? Eso pregunta Ari. Es una buena pregunta, porque hay gente que sí abandonó, pues si los que abandonaron tienen su argumento. Dijeron, es lo peor que le puede pasar a una persona. Yo no quiero que pase esto a mis hijos, mis nietos, y por eso me alejo del judaísmo o alejo a ellos para que no sufran como yo. Pero la otra cara de medalla es que te fortalece, que te da fuerza y perseverancia exactamente para hacer lo que tú en fondo sois y que te acusan y también en gran parte por la lealtad a los que fueron asesinados. ¿Cómo voy a abandonar yo el judaísmo? Es como traicionar a mi abuela, a mis tíos, a mis primos, a mi gente, que yo abandono eso, pues ellos tenían que morir por eso. No, yo voy a seguir el tradición y en fondo la vida de ellos. Por eso nosotros algo decimos como que hasta 120 cuando felicitamos, ¿no es cierto? Por eso 120 significa no que estás pisando la tierra a 120, porque estás recordado a 120. Muy bien, vamos a hacer las últimas 4 preguntas, para así lo dejamos descansar. Vamos a empezar con Cata, que está ahí levantando la mano. De Denis, fuerte, así te escucha Rudy. Bueno, mi pregunta es que cuando empezó Hitler como en el poder, y yo, o sea, no sé si vos tenías como amigos en donde ibas, que no sé si era como una escuela que tenía judíos y de otra religión o así. ¿Vos tenías amigos? Si Tenías, tenías amigos en la el colegio. época antes de Hitler, ¿tú tenías ya. amigos? Sí, por supuesto. Yo tenía amigos no judíos y judíos. Aquí no había diferencia. La referencia se introdujo cuando llegó Hitler, porque había compañeros que eran católicos y había la mayoría que eran protestantes. Y éramos los 4 judíos también. No había ninguna diferencia. Muy Sí, bien. pero por eso, pero Digamos, cuando llegó Hitler, como tus amigos que no eran judíos, como te decían como cosas que no te gustaban y así, como que a ellos les enseñaron y les decían como díganles esto porque son malos y así. No son malos. Los compañeros no judíos fueron convencidos, fueron embrujados con una teoría, con una ciencia o con una manera de ser
terrible, pero un joven de 11 años es indefenso contra las propagandas que se le meten. No tiene. Es un producto seguro de esta mala enseñanza. Bien, sigamos entonces algunas preguntas más. Tamara, sí, estamos mirando, estoy mirando, los que están, pónganlo también. Tamara de Tali, Tamara López. Ya que no sé si lo dijeron, pero tú Fuerte. ¿tú volviste a ver a tus papás y a tu hermana después de la guerra? Sí. Sí, volviste a ver a tus padres y a la Gila después de la guerra. ¿Se lo vi? Bueno, Sí, lo dijo que se reencontró. Lo dijo después, se reencontró. Yo me encontré con ellos, por eso vine a ¿Cómo? Chile para juntarme con ellos. Claro. Y por suerte, mis padres vivían 30 años más y pude vivir 30 años junto con mis padres. Muy bien. Entonces, Javi Nathan de la Mora Miri. Sí, ahí está fuerte. Ya. Mi pregunta es, ¿no te daba como miedo lo que podía pasar cuando te separabas de tu papá y de tu hermana? Como no ibas a tener apoyo de nadie, como no te asustaste. ¿No te daba miedo, Rudy, que cuando te fuiste? No, yo no tenía miedo. A esa edad de 16 años uno no tiene miedo. No porque no tiene miedo por naturaleza, porque no se da cuenta de los peligros que le esperan a uno. Nosotros no teníamos miedo a lo que íbamos. Estábamos preocupados de lo que va a pasar con nuestros padres o con nuestros hermanos que no pueden salir. Pero nosotros no tuvimos miedo respecto a nuestro futuro, en ningún momento. Bien. Eitan, a ti te toca, de amor a Karen. Ya, y cuando encontraste con tu familia, ¿fue incómodo hablar con ellos porque habías estado separado mucho tiempo? Si cuando te encontraste fue cómodo hablar con ellos nuevamente, cuando te viste después de 10 años. Fue no tan fácil. Si te cuento los detalles, en la famosa estación de ferrocarril de Los Andes, cuando llegué yo en el tren y mis padres me esperaron en el andén, no nos reconocimos. Para ellos, habían despedido a un colegial de 16 años y llega un hombre curtido por la vida y por la guerra de 26. El espacio es tan grande de que ellos simplemente no podían imaginarse. Y para mí era también fuerte porque mis padres en esos 10 años no mandaron ni una sola foto de ellos. Nunca he tenido una foto. Tenía la idea de mi padre el día que me despedí y cuando llegué eran mucho más viejos. Los 10 años eran mucho esfuerzo y estrés y parecía mucho más viejos de lo que son porque la emigración es tan consumidora de fuerza, de energía, que tú envejeces. Gracias. Ronit, últimas preguntas, Ronit. Es una pregunta parecida a la que alguien dijo, pero cuando partió la guerra, cuando tú tenías 11, 12, ¿ahí tú tenías miedo o no sabías qué hacer o no sabías qué iba a pasar? Miedo al partido. No tenía miedo. No, contrario. Nosotros, en fondo, no nos dimos cuenta del desafío, o desafío sí, pero del peligro que corramos. No nos dimos cuenta. Y por de miedo no había nada. Expectativas, sí. Algunos, bueno, no puedo hablar por los otros porque hablo por mí nada más. Pero entre los que con cual mantenía contacto no había miedo. No, contrario. Había expectativas y interés en
nueva vida. Últimas preguntas. Última. Dani Milner ya hiciste, así que vamos a dejar a Galia de la Morá Miri y luego a Sofi de la Morá Denise. Galia. Cuando empezó a pasar las cosas como del colegio, que los niños como que empezaron a decir cosas feas y empezó como, se podría decir, a cambiar las cosas. ¿Tú te empezaste a sentir como triste, enojado con tus amigos? No, esa época fue muy, muy dura. Es muy duro ser objeto de bullying cuando te dicen cosas feas y ofensivas. Era hasta tal punto tan difícil que esto generalmente pasaba más que todos los días, el día lunes, cuando los niños vieron cargados con la propaganda que le habían enseñado durante el fin de semana. Y al final era tan duro que yo a veces el día lunes capeaba colegio para escapar. Sofi de la Morá Denise, Sofi Lehmann. Como en la guerra, ¿habían mujeres como militares o cosas así? ¿O solamente eran hombres? No, había muchas niñas que también se presentaron. Había compañías femeninas en el ejército británico, también en el ejército alemán, porque se necesitaba también gente que haga trabajos que no son directamente combate. Por ejemplo, las conductoras de las ambulancias eran mujeres, las enfermeras eran mujeres, las conductoras de autos y tanques reparados que volvieron del garage al frente eran mujeres. Había muchos y muy valientes. Pero digo como mujeres que pelearan, como que... En la guerra mundial no había mujeres que pelearan por ninguno de los dos lados. No. Bueno, estamos llegando al final. Yo creo, una Rudy, pregunta que nomás, nuevamente, perdón. lamentablemente, chicos, ¿quién está ahí? Última, Última porque Una ya pregunta tenemos que chica yo dejarlo. también tengo después de... Después nos dejan todas las preguntas y se las vamos a dejar a Rudy porque no podemos estar toda la noche. Pero Samuel, te dejamos la última. ¿Vos sos la última? Sí. Ya. Que si se volvió a juntar con sus amigos después de terminar en ser espía, trabajar en Israel, o si no te importó porque te caían mal, porque te decían cosas malas. Si volvió a juntarse con sus amigos de la infancia, con los que eran alemanes, o nunca más vio a nadie, a esos amigos que le hicieron bullying. No me encontré con ninguno de mis compañeros del colegio de la vida después de la guerra. Había podido hacerlo, pues yo no tenía ningún interés en encontrarme con ellos. Perdón, ¿puedo hacer Bien. una muy rápida? ¿Quién es? Cortita. ¿Quién es? Milan Farkas. Ilan, última. Gracias. En el colegio, ¿afectaba a tu educación como que los profesores no te respondan preguntas o te traten mal solo por ser judío? Los profesores. No, los profesores me trataron bien. No, ¿Sí? únicamente los alumnos. No había discriminación aparte de los profesores. Por lo menos en el colegio mío. Bien. Bueno, Carola, la verdad, no sé si quieres decir algunas palabras. Los chicos estarían todo el tiempo y eso es lo lindo, de tenerlos cerca, de preguntarle cosas bien de la infancia, de cómo fue creciendo. La verdad que junto a los padres, así que estuvieron reunidos muchos y fue muy, muy emocionante y siempre resaltando la vida. Lo que hace Rudy es resaltando la vida, resaltando la posibilidad de seguir adelante, y eso es lo que nos encantó. Y ahora que su nieto haga bar mitzvah, igual que todos nuestros chicos, es el mejor regalo y la mejor victoria contra los nazis, es que sigamos siendo judíos y tengamos bar y bat mitzvah, muchos como aquí.
Carola, muchas gracias, como siempre. Rudy, un placer, te agradecemos mucho. Los dejamos libres porque ahora los chicos se quedan con nosotros. No se vayan porque los chicos se quedan, porque vamos a hacer un último juego con ellos y se dividen con las Morot. Así que gracias Rudy y gracias Carola. Morá Gaby, ¿cómo hacemos ahora? Gracias. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias, Carola. Gracias a ustedes. Morá Gaby. Bueno, los chicos que se quedan, primero porque sabemos que están preocupados, falta poquito, nos quedan unos pocos minutitos, así que les pedimos que no se vayan. Para cerrar un poco y saber qué percepción nos generó a todos lo que conversamos, que los vimos súper interesados, muchos hicieron preguntas y sabemos que se quedaron también con muchas preguntas, los vamos a invitar a abrir una página que se llama Menti. Yo la voy a escribir ahora en el chat para que todos sepan dónde tienen que entrar. ¿Sí? Van a entrar a esta página y en esa página les va a pedir un código. Y van a poner el código que yo ahora les voy a mostrar a todos. Esperen que se me está cargando a mí también. Churán, churán, acá está. Bien, cuando les pida el código, van a poner el código 39369256. Y ahí les va a aparecer esta misma pregunta que están viendo en pantalla, que ahora la vamos a leer, y la van a tener que responder en una sola palabra, que dice: tras nuestro encuentro con Rudy, que es la persona con la que estuvimos conversando recién, y en una palabra, ¿cuál crees que es el valor más importante que debes promover tú ahora que vas a hacer bar o bat mitzvah? ¿Sí? Voy a copiar también ahora el número que me están pidiendo en el chat por si lo necesitan también, ¿sí? Pero mientras tanto lo voy diciendo. Es el... Uy, espera, ahí está. Mora, me metí, dice que no se puede escribir porque no... Esperen. Ahí se los voy a habilitar. Ahora sí, ahora ya pueden escribir. Mora, por el código. ¿Cuál es el código? El código, 39. repito, ahí está. 39369256. Moratalis, como tengo pantalla grande, si lo puedes escribir tú en el chat, me haces un súper favor. Ahí van a empezar a aparecer sus palabras. Hay unas. ¿Pero lo pueden volver a dictar, por favor? No me funciona la clave. Escuchen, 39369256. No, si la copié y la pegué y me dice que está mal, como que no funciona. Prueba de nuevo ya él. Debería Prueba porque ya hay chicos que ya entraron. Todos votando, sí. ¿Lo pueden volver a dictar? Sí, 39369256. Una vez más, 39369256. Y ahí ya están apareciendo un montón de palabras, que después las vamos a copiar todas. No se vayan igual, porque después se van a dividir en grupo con las Morot y van a terminar la actividad. Así que cerramos acá. Cerramos con el Menti. Ah, sí, cerramos aquí. Ok, me parece bien. Listo, ya muy escribí la largo, palabra. muy bien. Vamos a esperar que todos terminen de escribir. Voy repitiendo mientras tanto la pregunta. También. Pero la idea es que después del encuentro que tuvimos con Rudy, que lo escucharon contar toda su historia, cada uno ahora pueda pensar en una palabra, ¿cuál creen que es el valor más importante que deben promover ahora que van a hacer bar o bat mitzvah? Vamos a empezar a leer algo que van apareciendo. ¿Se puede agrandar así la leemos todas? Son chiquitas, no. Es que las va haciendo según repitencia. Pero voy leyendo. Aparecen las palabras así. Les cuento que esto aparece, las palabras más grandes son las que de pronto más votaron. Aparece el agradecimiento, el judaísmo, la religión, la perseverancia, las creencias, la valentía, la continuidad, la inspiración, otra vez el agradecimiento, el respeto, el orgullo, la solidaridad, el disfrutar, la historia, que supongo que es nuestra historia, el valor y la fuerza, la responsabilidad, estoy viendo si la continuidad, ahí dice que también que se siente admirada. Afortunado. ¿Hay alguien que se haya quedado sin votar para que los esperemos? Ahí hay más, 47, 48, 49, hasta que van entrando. Y ahí después sacamos una foto. Exactamente.
Yo me voy preparando para sacar una captura igual de pantalla. Una captura, confianza, y veo. Orgullo, dice también. Tali ahí, no, sigale eso, traten de no usar ahora la pantalla. La vida, dice también. Interesante. Recuerden que lo que tienen que poner es un valor más que la palabra de los que les produjo el encuentro, sino que qué valor creen ustedes que deben promover más como bar o bat mitzvah ahora. ¿Se puede escribir de vuelta? No se puede escribir de vuelta, es una posibilidad cada uno. Claro, no puedo una vez hacer, que uno... me dice no seguro, como que la página no es segura. Ponle que avance porque es segura, no le va a pasar nada al compu. Sí, No te sí, lo que preocupes. pasa es que pongo que avance y no me deja, no me carga. Ya, no te preocupes. ¿Quieres contarnos cuál es tu palabra que hubieras puesto? Sí, es identidad. Identidad. Bien, Clarita, muy bien, gracias. ¿Alguien más que le haya pasado que no le funcionó y quiere compartir su palabra? Ok. Bueno, Morá, entonces, agradeciendo nuevamente a todos los chicos, a todas las Morot que estuvieron presentes, también estuvieron los rabinos Diego en un momento, y no sé si estaba el rabino Pato, que siempre nos acompañan. La verdad que hoy fue un orgullo y una alegría poder estar con todos ustedes. Y ustedes dicen, ¿cómo se dice alegría? Sí, porque a pesar de todo, estamos aquí. Y como sabemos, Yom HaShoah es este miércoles, hay un acto, 19:30 horas, va a ser por el Facebook de nuestra comunidad, y es una invitación, papás, mamás,